Hola, ¿cómo están? Un saludo muy especial para los estudiantes de grado sexto, padres de familia. Mi nombre es Néstor Álvarez, soy el profesor de educación física. Quiero empezar este video primero felicitándolos a ustedes estudiantes por su entrega, por su compromiso en la realización de esas actividades asignadas, a los padres de familia por ese acompañamiento que han venido realizando. Sabemos que no ha sido una situación para nada fácil. Estamos en un proceso de adaptación y requiere también de trabajo en equipo. Agradecerles también por ese compromiso constante de ustedes. Espero realmente que desde sus casas, desde sus hogares, estén llevando a cabo todas las precauciones necesarias que amerita esta situación, esta emergencia sanitaria, puesto que de ello depende que nos volvamos a reunir muy pronto. La intención de este video es socializar con ustedes todo lo que tiene que ver con los ejes temáticos abordados durante el primer periodo, que puedan tener conocimiento de las tareas asignadas para que no vayamos a tener de pronto algún tipo de inconvenientes por desconocimiento de estos niños. ¿Listo? Entonces empezaré a socializar de forma concreta desde cada dimensión las actividades que se realizaron. Desde la dimensión cognitiva, el primer componente que abarcamos fue la clasificación de capacidades motrices. Allí era una consulta, un pequeño acercamiento conceptual a lo que significan las capacidades motrices y a su clasificación. Desde allí pueden encontrar la base fundamental de esas capacidades frente a capacidades físicas, capacidades coordinativas. Ese trabajo se realizó por medio de una consulta, por medio de dibujos en cuanto a cada capacidad y en cuanto a relacionarlas con una disciplina deportiva. El segundo componente tiene que ver con las etapas de desarrollo del ser humano. La idea era que allí el estudiante pudiera identificar dentro de esas etapas de desarrollo cuál era la etapa en la cual se encontraba y además de eso poder evidenciar algunas características de las demás etapas, ya sea desde la adultez, desde la vejez, desde la adolescencia o la prenatal. Y el último componente de la dimensión cognitiva hace referencia a la relación de las capacidades motrices con algún tipo de deporte o una disciplina deportiva, que era más o menos el diseño de un pequeño texto en un superior a 2 párrafos en donde pudiera establecerme ese tipo de relaciones. Esa actividad corresponde a la primera que fue asignada desde el método de aprender en casa. Listo, para que por favor se tenga en cuenta. Desde los ejes temáticos abordados en el primer bimestre, desde la dimensión práctica, encontramos las actividades prácticas y de fortalecimiento que se realizaron por parte de los estudiantes. Algunas actividades de fortalecimiento muscular a nivel de tren inferior, tren superior, realización de sentadillas, abdomen, resistencia aeróbica, anaeróbica, ejercicios de larga duración y poca intensidad o ejercicios cortos y larga intensidad. Entonces lo estuvimos manejando de esa manera en cuanto a la parte práctica. ¿En relación a qué? A unos fundamentos técnicos que trabajamos desde la parte del balonmano, ¿listo? En cuanto a lanzamientos, en cuanto a pase, en cuanto a recepción. El segundo componente de esa dimensión práctica hace referencia a la ejecución que se mandó para trabajo en casa, una ejecución de una rutina física muy sencilla. El tiempo no era superior, el tiempo de ejecución no era superior a los 15-20 minutos, donde estaba específicamente tipo de calentamiento, fase central y los estiramientos recomendados para dicha rutina. En esa rutina pues la idea era que se tomara solamente registro fotográfico como evidencia a que pues sí se llevó a cabo la rutina sin ningún inconveniente. Aparte de eso, pues obviamente era registrar esa experiencia dentro del formato de diario de campo o registro de campo que ya los estudiantes conocían previamente. Esta actividad corresponde a la segunda actividad de la primera semana del método Aprender en Casa. ¿Listo? Y el último componente de dimensión práctica hace referencia a un registro de campo final que tiene que ver con el resumen de las actividades prácticas que tuvimos durante la clase antes del aislamiento, que lo pudieran plasmar dentro de ese formato y que corresponde a la segunda actividad de la segunda semana del método Aprender en Casa.
Listo, eso en cuanto a la dimensión práctica. En cuanto a la dimensión socioafectiva, encontramos la autoevaluación, que obviamente pues debe ser enviada por los estudiantes teniendo en cuenta los parámetros de la rúbrica, cada ítem, y el proceso de coevaluación, que por esta ocasión va a ser asignada por el docente de acuerdo al desempeño que haya observado del estudiante durante su clase frente a compromiso, frente a disposición. Eso en cuanto a los ejes temáticos dentro de cada dimensión. Ya a continuación lo que vamos a abordar es una pequeña retroalimentación de pronto de las tareas que fueron asignadas durante estas 2 semanas de aislamiento que llevamos. Esa tarea que hacía relación a unos conceptos de las capacidades motrices y disciplinas deportivas. La idea era que cada capacidad motriz, ya sea física o coordinativa, pudiera tener alguna relación o semejanza con un deporte. Entonces, a continuación, en el cuadro que están observando pueden encontrar primero las disciplinas deportivas, las capacidades físicas con su respectiva clasificación y las capacidades coordinativas también con una clasificación. Voy a hacer una aclaración, y es que no necesariamente cada capacidad coordinativa se trabaja solamente en un deporte. O sea, dicho la lista de deportes que aparecen ahí, podemos decir que absolutamente todas las capacidades motrices hacen parte de esas disciplinas deportivas. Solo que hay algunos deportes que logran trabajarse y se evidencian más algunas capacidades. Ejemplo, tenemos el levantamiento de pesas, o también conocido como halterofilia. ¿Qué capacidad física tiene más relación frente a esta disciplina deportiva? Obviamente, como el levantamiento de pesas, pues la capacidad física que más se relaciona sería la capacidad de la fuerza. Obviamente no quiere decir que el deportista que practique levantamiento de pesas no haga un trabajo para poder desarrollar la capacidad de la resistencia o de la flexibilidad. Solamente que la fuerza hace más referencia a este tipo de disciplina deportiva. De igual manera, si lo relacionamos con capacidades coordinativas, tendría que ver con todo lo que es la parte de movimiento estático, que tiene lo cual conocemos como equilibrio. Obviamente tendría también relación con lo que es la postura, gesto corporal en cuanto al levantamiento de pesas. Encontramos también entonces otras disciplinas deportivas frente al fútbol, el manejo de velocidad, obviamente en campo abierto, y ubicación espacial, que hace referencia de pronto a la orientación de nuestro cuerpo en distintas direcciones en una zona específica. Encontramos también el tenis, el deporte del tenis frente a la resistencia, obviamente por el tiempo de duración de algunos partidos, y el manejo de lateralidad, porque obviamente se recepciona desde nuestro perfil izquierdo, desde nuestro perfil derecho. Y por último, el último ejemplo que nos aparece ahí es la gimnasia. Obviamente la capacidad que más se relaciona, capacidad física que más se relaciona con la gimnasia, hace referencia a la flexibilidad, ¿sí? Y encontramos capacidad coordinativa desde el ritmo, que hace referencia obviamente también a la práctica deportiva de la gimnasia, si lo relacionamos con gimnasia rítmica o natación sincronizada. Básicamente era un poco la intención de la tarea, un poco de relacionar ese tipo de capacidades coordinativas con algunos deportes, y que nos quedara un poco claro el concepto de cada uno de ellos. Ya frente a la segunda tarea asignada, que fue más la ejecución de la rutina física, igual pues lo veníamos desarrollando desde la práctica de las clases. Estas ejecuciones en cuanto a las rutinas físicas, primero recalcar los beneficios que conlleva la ejecución de esa rutina física, ya sea a nivel de fortalecimiento muscular, a nivel de nuestro cuerpo general, tren inferior, tren superior. Obviamente nos reduce el cuerpo el riesgo de tener algún tipo de enfermedad, ya sea a nivel cardiovascular o respiratoria, ya sea por el proceso de adaptación al trabajo. Nos ayuda a controlar lo que tiene que ver con nuestro peso, y aparte de eso, pues obviamente es el fortalecimiento de nuestros huesos, de toda nuestra capacidad de resistencia muscular, que se obtiene mediante la ejecución de estas rutinas físicas. Obviamente la intención
y la invitación es a que tratemos de seguir realizando esa misma rutina física, tiempos no muy prolongados de descanso, no superiores a 2 minutos, que manejemos una buena hidratación. Ojalá que esa rutina la podamos no solamente desarrollar, o sea, que la desarrollen los estudiantes, sino que el estudiante también tome la iniciativa de pronto realizarla con su papá, con su mamá, con su hermano, con su hermana, y crear más un hábito frente a esta práctica, que obviamente pues a largo plazo pues va a traer muy buenos resultados. Eso en cuanto al manejo de la rutina física. Ya por último, quería socializar con ustedes el formato de registro de campo, porque pues hay algunas dudas pues por padres de familia, por estudiantes frente al manejo de este diario, teniendo en cuenta que ya se había socializado en la parte del decálogo a principio de año, que son los parámetros, y que la idea es que de toda clase práctica el estudiante la realice. Esos parámetros son muy sencillos, parece algo extenso el formato, pero en realidad es muy concreto, es muy fácil de hacer. Tiene que ver primero con la explicación del calentamiento, si es lúdico o específico. Si es lúdico es porque se abarca desde la parte de algún juego para entrar en calor o elevar la temperatura corporal. Si es específico es cuando ya hay una indicación por parte del docente frente a movilidad articular o algunos movimientos específicos ya de trote, de levantamiento de rodillas, de brazos. Listo, la idea es que desde ese calentamiento se puedan hacer algunos dibujos, algunas gráficas, y se realiza una explicación de qué tipo de calentamiento fue. Desde la fase central igualmente sería abordar ya el tema principal de la clase como tal, realizar dibujos y la explicación muy concreta. Dentro de ese formato de campo, de ese registro de campo, la idea es que para grado sexto me coloquen solamente una capacidad motriz que se haya trabajado durante la clase práctica, ¿sí? Ejemplo, si ese día trabajamos algunos ejercicios de velocidad, pues la capacidad motriz sería velocidad. Si trabajamos fuerza, es fuerza, ¿sí? Independientemente de que trabajemos más capacidades dentro de las clases, pues obviamente es que el estudiante escoja una, la que más tenga relación con la práctica de ese día. Obviamente la idea es que tengan conocimiento de todas las capacidades coordinativas y físicas para que las puedan agregar en este diario cuando pues sea necesario. Segmento muscular hace también referencia a que solamente me escojan un músculo en relación a la práctica que hayamos realizado ese día. Si de pronto hicimos solamente fortalecimiento de tren inferior, pues colocamos solamente cuádriceps o gemelos o isquiotibiales. Entonces, dependiendo esa práctica que hayamos tenido, vamos a colocar también el segmento corporal trabajado. Y por último es colocar una reflexión individual que hace referencia a fortalezas y debilidades que el estudiante haya tenido durante la práctica, durante la clase de ese día. ¿Listo? Entonces básicamente esa era la intención del video. Cualquier duda, comentarios, estaré atento pues a responderlos. No siendo más, pues me despido deseándoles a ustedes lo mejor. La invitación para que en este tiempo pues podamos también compartir en familia, para retomar de pronto esos juegos de mesa que hace rato no jugamos, sacar de esta situación lo mejor posible. ¿Listo? Espero verlos muy pronto, y un saludo muy especial para todos ustedes. Que estén muy bien.